se manifiesta más escondida, ¿no? O sea, no es así tan evidente, vamos a tener sexo, 15 minutos, has acabado. No, o sea, es más, o sea, una mujer se queda con él todo el día y tal, y o sea, y él le da dinero o regalos y tal, y, o sea, no es así, no, es porque no, o sea, simplemente se lo da, y o sea, no, no es tan aparente, ¿no? Pero es prostitución a fin de cuentas. Bueno, los chanchullos que Trump tiene con el otro payaso este que es tan corrupto como él, el Milei, Robert Citrone, el empresario ganador del salvataje de Estados Unidos para Argentina. Bueno, este podría ser el que se llevara, pues bueno, se beneficiara de este acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. Sí, Anquilandia fundida va a salvar a Argentina, claro. Ok, se especula que el rescate de 20.000 millones de dólares aprobado por el Tesoro estadounidense también salvó de una gran crisis al inversor, amigo del secretario del Tesoro, Scott Bessent. El paquete de rescate de 20.000 millones de dólares aprobado por Estados Unidos para Argentina y anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está dando mucho que hablar por su posible relación con Robert Citrone, un millonario norteamericano que se beneficiaría profusamente con este rescate económico. Según ha trascendido, Citrone tiene una relación personal y profesional desde hace bastante tiempo con Bessent. Ambos trabajaron juntos para el inversor y filántropo George Soros. Claro, ¿cómo? Al final están todos en el mismo equipo, señores y señoras. O sea, esta mierda de que Trump está contra Soros y todo este rollo, o sea, es una puta patraña. O sea, conservadores y liberales, liberales y conservadores te los ponen ahí para que tú, ¿no? Eh, ¿Cómo te diré? Conservadores y liberales son como dos niños de parvulitos que se pelean para ser el favorito de la maestra, ¿no? Algo así. Ya en el año 2016 había rumores de que Trump tenía relación secreta con Soros. Creo que en aquella época yo incluso hice algún video sobre esto, lo que no sé, quizá ya me lo borraron, a ver, espera. O me lo borraron o está puesto en privado. A ver. O quizá está en otro de los canales. No, aquí tampoco.
Mm. Tenemos 2 horas. No, esto tampoco. Nah, pues me lo debieron borrar o algo, no sé. Pero bueno, ya en el 2016 se especulaba esto, ¿no? De hecho, periodistas así grandes como el, ¿cómo se llamaba el hijo puta ese? Que ahora entrevista a Whitney Webb, que es de derechas, pero contra Trump. Bueno, da igual. Se dice que antes de ser presidente que Trump y Soros hicieron edificios juntos y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, ya ven. O sea, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Bien dicho, joder, no sabía lo de Soros, qué mal. Yo en ese momento pensé que el trampolo podía mejorar algo, qué iluso. Ya, en aquella época del 2016, o sea, sí, mucha gente pensaba eso, pero ah, yo se lo dije, ya en aquella época les dije, o sea, este hombre, si ustedes quieren, apóyenlo, pero, o sea, no se hagan muchas ilusiones, o sea, como mucho, es el mal menor comparado con Hillary Clinton, pero no se hagan grandes esperanzas con este hombre, o sea, primero porque es un político. O sea, si realmente quisiera cambiar algo, no lo hubieran dejado ser candidato. Y luego porque es un multimillonario, naturalmente él va a defender sus intereses de clase. Andrea Castillo, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a Uruguay. Revuelta global. La derechona patriotera siempre traidora a la nación que contamine. Claro. Bueno, ahí está. 16 de agosto del 2016. Durante la campaña electoral, cuando Trump aún no era presidente. Donald Trump tomó dinero del icono liberal George Soros. Ah, puto paywall, la puta que los parió. Es un villano de la derecha, pero eso no paró a Trump de juntarse con él antes de que el candidato fuera oficialmente parte del Partido Republicano. Aquí hay otro. 2 de diciembre de 2016. ¿Por qué George Soros le perdonó a Donald Trump una deuda de 312 millones de dólares por ningún motivo? Ah, ¿y saben quién fue otro que le perdonó deudas al trompetista de Amelín? Rothschild, el mismísimo Rothschild en persona. Le perdonó deuda al hijo puta este de Wolfpack. Bienvenido. Saludos a Argentina. Ahí está. Ah, ese es el periodista que yo os digo. Glenn Beck, que es de derechas, pero estaba contra Trump, ¿no? Era de centro derecha. Y él veía a Trump como demasiado a la derecha. Pero bueno, quizá mejor leer el artículo y ustedes si quieren
Luego miran esto que es otro vídeo, no. En 2005, Donald Trump comenzó la construcción del Trump International Hotel and Tower en Chicago. Para construir la torre, Trump recibió varios préstamos, principalmente del Deutsche Bank por 650 millones de dólares, pero también alineó 160 millones de dólares préstamo Mezzanine de un grupo. ¿Qué es un préstamo Mezzanine? Ah, vale, ok. Es una empresa de préstamos, ¿no? Ok. De un grupo de inversores privados, Fortress Investment Group, Blackacre Capital y el apoyo del multimillonario George Soros, quien invirtió 160 millones de dólares para ayudar a construir el rascacielos de Chicago. Soros fue una pieza clave en lo que fue el mayor financiamiento de construcción en la historia de la ciudad, según fuentes inmobiliarias y documentos públicos. El trío de inversores estaba dirigido por Fortress Investment Group LLC. Oye, y... Espera. Quería mirar... Ah, bueno, no. Okay. Nada, me había equivocado en una cosa. Rothschild, Dios mío, el trompa estuvo podrido desde el principio. Qué mal, claro. Hombre, si no, ¿cómo lo dejan ser presidente? ¿Y qué me dices de Macron, que también trabajó para la banca Rothschild? Claro, brother. ¿A ti no te parece raro? ¿A ti no te parece raro que en la lista Forbes aparece Donald Trump, aparece el Citrone este mismo, que bueno, casi nadie lo conoce? Yo hasta hace 2 horas ni siquiera sabía quién era este tío. Aparece Jeff Bezos, aparece la familia Pritzker, aparece Elon Musk, aparece el propio Trump, aparece... Pues, oye, pero los Rockefeller aparecen, pero aparecen los Wallman, aparecen los Mars, aparecen, o sea, todos estos capitalistas financieros e industriales, pero oye, ¿por qué no sale la familia Rothschild? ¿Nunca te has preguntado? En Wikipedia pone que no aparece porque como la familia se ha dividido en tantas ramas es difícil calcular la riqueza. ¿En serio? ¿Me vas a decir que estas ramas no actúan en conjunto cuando esta era la intención del patriarca Rothschild desde el principio? A un hijo lo mandó a Nápoles, a otro hijo lo mandó a Viena, a otro hijo lo mandó a París, a otro hijo lo mandó a Londres, a otro hijo lo mandó a Frankfurt. Y dijo, ok, señores, ustedes van a actuar cada uno desde cada capital europea, infiltrar las instituciones de estos países, cásense solo dentro de la familia o con gente cercana a la familia, y así tendremos cada vez más pasta. O sea, ellos te dicen, los Rothschild ya van de capa caída, estos... ¿En serio? ¿En serio? O sea que bueno, el hecho de que a algunos negocios les saliera mal, de que Hitler embargara sus propiedades en Viena, en París y tal. O sea, vale, sí, han tenido algunos contratiempos, pero hace poco decía, no, oye, Elon Musk podría ser el primer trillonario de la historia, pero si esta gente ya son trillonarios desde hace décadas y siglos quizá. En fin. Ah, pero si no estoy compartiendo pantalla. Tomás, vos decís que podría renunciar Trump o destitución por el Congreso. No, no, qué va, qué va. Además, suponte que renuncia o lo echan o se muere o lo que sea. Según la ley, si eso pasa, el presidente va a ser J.D. Vance, que es de las mismas ideas que Trump. Entonces, los del escudo rojo tienen más poder que nunca. Posiblemente. Porque si ellos estuvieran en la lista Forbes y
tuvieran que dar explicaciones de dónde está su dinero, en qué lo gastan y todo eso, serían un centro de atención. Entonces ellos, muchas de estas familias que salen en la lista Forbes y tal, son testaferros de ellos hasta, o por lo menos lo son parcialmente, o manejan negocios de ellos. Y ellos, desde las sombras, siguen moviendo el cotarro. Señores, ellos fueron los que financiaron Israel. Israel puso la estrella de 6 puntas porque estaba en el escudo de Rothschild, que Rothschild a su vez se lo puso porque es un signo cabalista y no sé qué rollo, dicen la estrella de David. El rey David no tuvo nada que ver con... Lo miramos aquí en el programa. No, creo que no hizo un video, pero está por alguno de los conspiraticias. Es en todo caso la estrella de Salomón. Pero incluso así, incluso eso es dudoso, porque en el cabalismo y tal, pues bueno, no está muy claro de dónde sacaron que eso era la estrella de Salomón, ¿no? Se dice, yo he visto explicaciones así un poco bastante convincentes de que eso es el símbolo de Saturno. El polo de Saturno se ve un hexágono y Saturno es en la Biblia y tal, Saturno es Satanás. O sea, sí, y si miras, la estrella de 6 puntas son una estrella de 6 puntas sobre 6 triángulos sobre un hexágono de 6 lados, porque los hexágonos tienen 6 lados. O sea, 6, 6, 6. O sea, sí, o sea, a fin de cuentas, los católicos de la Edad Media tenían razón. Son la religión del diablo. Y bueno, o sea, si pudieron financiar todo esto justo después de que Hitler les había cerrado el chiringuito en Viena, les había cerrado el chiringuito en París, les había cerrado el chiringuito en Frankfurt, todavía les sobró pasta para financiar el chiringuito en Israel, ¿en serio? O sea, no les afectó para nada. O sea, pues fijaos, Nápoles, Viena, París y Frankfurt, o sea, las 5 ramas de su negocio eran Londres, Frankfurt, Viena, París y Nápoles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler les cerró Nápoles, Viena, París y Frankfurt. O sea, de las 5 les quedó solo una, que naturalmente habían abierto ya intereses en Estados Unidos y tal, pero, o sea, todos sus intereses en Europa continental básicamente quedaron que, bueno, después de la guerra les devolvieron parte del dinero, ¿no? Pero, o sea, los nazis se habían ventilado gran parte de la pasta en armas, en provisiones y tal, ¿no? Que luego, después de la guerra, los chiringuitos de París y de Viena los volvieron a... Los de París, Viena y Frankfurt creo que los volvieron a abrir. Nápoles ya no abrió más. Pero bueno, o sea, tuvieron dinero para financiar todo un estado, ¿no? Que bueno, yo tengo la impresión que el imperio británico era en realidad el imperio judío. O sea, ¿cómo te diré? O sea, sobre el papel de Jure, ¿no? Era el imperio británico con la Union Jack, la reina, toda esta mierda, ¿no? Pero los que movían el cotarro de verdad eran los Rothschild. Esto lo puedes ver perfectamente en África. ¿Quién financia la conquista de Sudáfrica, de Zimbabue, de todos estos territorios en el sur de África para el Imperio Británico? Claro, en los libros de historia oficial siempre te dicen, no, Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era el que lo dirigió, la compañía británica africana y Cecil Rhodes y todo este rollo, ¿no? Que Cecil Rhodes fundó la mesa redonda
de donde salieron las becas Rhodes, que todavía existen hoy en día, y donde en las becas Rhodes se adiestran a gente que ellos ven prometedora para que sean gente del sistema y tal, ¿no? Políticos, sindicalistas, periodistas, científicos, los adiestran ahí para que sean, pues, lo que ellos quieren dentro de este sistema sionista, ¿no? De la mesa redonda salió luego el Club Bilderberg y todo este rollo que la historia, o sea, siempre los medios oficiales siempre dicen, no, fue el príncipe Bernardo de Holanda que era un nazi y no sé qué rollo más. Okay. Y bueno, o sea, no es mentira, o sea, sobre el papel, sí, él fue el que organizó el primer encuentro en el Hotel Bilderberg de Oosterbeek, aquí en Holanda, y él había sido, antes de la guerra, había sido del partido nazi, había sido de la SS, que normalmente se le perdona porque dejó de ser del partido nazi sobre el año 37-38 para venir aquí a Holanda a casarse con la princesa Juliana. Aunque hay rumores que se dice que el príncipe Bernardo nunca dejó de ser un nazi, de que él pasaba información a los nazis, de que él era un activo de los nazis, un espía. Y bueno, leí por ahí un artículo que está en holandés, que a ver si algún día lo encuentro porque lo tengo en papel, que había una persona que sabía que esto y que lo mataron. Que bueno, no sé si será verdad todo esto o tal, pero es curioso. Pero bueno, lo importante para nosotros es que Bernardo trabajó para Rockefeller, que desde el principio se sospechó que era también un títere de los Rothschild en Estados Unidos, ¿no? Y el tal Cecil Rhodes, el que colonizó África del Sur para el Imperio Británico, era financiado por Rothschild. La compañía minera angloamericana de Harry Oppenheimer, que Harry Oppenheimer es otro judío que es más o menos un títere de Rothschild, porque la empresa angloamericana trabaja para esta otra empresa de Bears. The Bears es una empresa de diamantes que es de Rothschild, ¿no? Este mismo Harry Oppenheimer es el que luego primero financiaron a Cecil Rhodes para fundar la Unión Sudafricana y eliminar las repúblicas Boers que habían en el territorio de lo que hoy es Sudáfrica, porque Sudáfrica originalmente solo era el territorio alrededor de Ciudad del Cabo y luego pues varias republiquetas que había en el este de lo que hoy es Sudáfrica, que bueno, eran países de habla holandesa, pero eran independientes, o sea, la corona de Holanda había dejado de tener, iban a su rollo, eran países independientes. El resto del territorio, pues, estaba controlado por los nativos que, pues, iban a su rollo, ¿no? Los británicos llegaron y quisieron unir todo eso en una sola entidad. Luego, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, se quedan también con Namibia. Y así controlan todo el sur de África, Namibia, Botswana, Zambia,
Zimbabue, que entonces se llamaba Rhodesia, Sudáfrica propiamente dicha, y si los portugueses se llegan a descuidar, ellos haciendo gala de esta de lo fiables que son y tal, como Portugal siempre ha sido un títere de Inglaterra y tal, para agradecérselo, los ingleses les querían quitar sus colonias de Angola y Mozambique, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ese mismo Harry Oppenheimer, títere de Rothschild, es el que luego financia a Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano que ahora gobierna Sudáfrica. Fijaos que el gobierno sudafricano, o siempre, o sea, ellos predican un vago socialismo, un vago marxismo que al final queda en nada. Porque, o sea, dice, oh, hay que quitarles las tierras a los blancos, hay que subir los impuestos, tal y cual, bla, bla, bla. Que vale, podrás decir es justo o no es justo, pero solo los que les quitan las tierras al final son los granjeros menos pudientes. Los grandes conglomerados agropecuarios normalmente no se las quitan. El... Pero las minas nunca han dicho de nacionalizarlas, porque claro, irían contra los intereses de sus maestros. Ah, pues de la Biblia, brother, o sea, 2000 y pico, 3000 años, brother. Me recordó la sociedad. Claro, el imperio británico, o sea, ¿de dónde sacan el empuje el imperio británico? De, de los Rothschild y de la masonería. Y eso se vio claramente en las independencias de Hispanoamérica. Pero la masonería, ¿quién lo controla? Es un rito claramente, o sea, si tú miras lo que es la masonería, ¿no? Que si el templo de Jerusalén, que si el candelabro, que si esto, que si lo otro, y que, o sea, bueno, se delatan a ellos mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el imperio británico fue, porque, o sea, Israel lo financió Rothschild, pero políticamente y diplomáticamente, ¿quién lo hizo avanzar? Los británicos. ¿Quién hizo la declaración de Balfour? Lord Balfour, el secretario del Foreign Office, pero ¿a quién iba dirigida la declaración de Balfour? Lord Rothschild, jefe del movimiento sionista. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, ¿quién controla Palestina? Los británicos, el mandato británico de Palestina. Que luego, en 1948, ellos se marcharían de ahí y, o sea, en vez de quedarse a dividir el territorio equitativamente y proteger los derechos de los árabes, no, se marcharon y bueno, hagan lo que les dé la gana a los judíos. O sea, los ingleses empezaron el problema. Y gente como Winston Churchill y su familia, que siempre había sido una familia importante de militares y políticos dentro del Imperio Británico, siempre habían estado a favor de ceder Palestina a los judíos. No, lo de los cubanos fue en Angola, pero los sudafricanos actuaban desde Namibia.
Entonces el verdadero Nelson Mandela murió y el que gobernó. ¿Qué? Ah, lo dices por lo del efecto Mandela y todo. Nah, ya no creas. Que bueno, eso se dice también, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero bueno, o sea, si eso fuera así, tampoco cambia gran cosa. O sea, el Congreso Nacional Africano fue financiado por Harry Oppenheimer y Oppenheimer era un títere de Rothschild. Bueno, lo de Namibia fueron más los soviéticos, pero puede que hubiera algún asesor cubano, pero los cubanos más que nada, el grueso estaban en Angola, en Namibia no tanto. Namibia era, ¿cómo se llamaba eso? Um, tenía un nombre, bueno, da igual. Swapo es el partido el movimiento guerrillero que estaba en Namibia, que sigue siendo, que sigue gobernando hoy en día. Southwest Africa People's Organization. Y, y creo que eso, el brazo armado era el plan. People's Liberation Army of Namibia, Ejército de Liberación Popular de Namibia. Pero sí, estaban aliados con el MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola, que a su vez estaban aliados con los cubanos, que a su vez estaban aliados con los soviéticos, ¿no? O sea, era todo un entramado raro, ¿no? Que en el otro lado estaban los sudafricanos, que estaban apoyados por Estados Unidos y por Israel, que curiosamente, a su vez, el Rothschild y Oppenheimer y estos judíos estaban financiando el Congreso Nacional Africano, la oposición africana, sudafricana, que eran aliados de toda esta gente, del plan, del SWAPO, del MPLA, de los cubanos, de los soviéticos, ¿no? Que bueno, eso es algo muy judío, ¿no? O sea, apoyamos a los dos lados, ¿no? Entonces, y gane quien gane, nosotros ganamos, ¿no? Pero bueno, ok, seguimos con lo que estábamos. El trío de inversores estaba dirigido por Fortress Investment, eh, Investment
LLC, según una declaración de financiamiento presentada el 19 de octubre ante la oficina del registrador del condado de Cook. Fortress, que administra más de 10.000 millones en inversiones, está familiarizado con el mercado de condominios del centro de Chicago después de proporcionar un préstamo clave de 26 millones de dólares en el proyecto de desarrollo de uso mixto River East. El documento no identifica a los otros participantes, pero según un miembro clave, es Grove Capital LLP, según fuentes familiarizadas con la transacción. La firma administra la mayor parte de la cartera inmobiliaria multimillonaria de Soros Fund Management de 13.000 millones de dólares, de la cual Grove Capital se escindió en 2006. El tercer inversionista fue Blackacre Institutional Capital Management LLC, el brazo inmobiliario del fondo de cobertura Cerberus Capital Management. Me recuerdan por qué lloran, porque Rhodesia fracasó como país, pero no fue Kissinger que socavó ese proyecto. Lo digo porque dicen que Israel es occidental. Bueno, Rhodesia... A ver. Rhodesia y Sudáfrica eran aliados cercanos de Israel. Curiosamente, porque durante los años durante los 40 o 50 había leyes antisemitas en Sudáfrica y durante los 40 a los 50 hubo leyes antisemitas en Sudáfrica, pero luego, tal como el porcentaje de población blanca iba disminuyendo porque los negros tenían más hijos, porque a principios del siglo XX en Sudáfrica el 60% de la población eran blancos. Los blancos tenían los mismos hijos que los negros. Algún día tenemos que hacer un programa solo sobre Sudáfrica, ¿no? Pero cuando empieza el apartheid, propiamente dicho, que bueno, apartheid ya estaba, ¿no? O sea, la separación ya estaba, pero en 1948 sube al poder el Partido Nacional, un partido de afrikaners radicales, apoyados en menor medida por los... O sea, no eran ingleses ya, eran sudafricanos, pero hablaban inglés. Apoyados en menor medida por los angloparlantes de ahí de Sudáfrica. O sea, de hacer estas leyes pues más estrictas todavía, que los pocos negros que tenían derecho al voto quitárselo, de que blancos y negros no pudieran vivir en la misma zona, que no pudieran comprar tierras, que etcétera, etcétera, ¿no? Cuando eso entra en vigor, eran más o menos 50-50 ya tirando un poco a favor de los negros, ¿no? Para 1975-1980, cuando Rhodesia pierde la guerra, en Sudáfrica los blancos eran el 25%. Por eso quitan esa discriminación contra los judíos y los judíos pasan a ser blancos, ¿no? Así abriendo la puerta a que Israel pudiera ser aliado de Sudáfrica, ¿no? Hicieron pruebas nucleares juntos y todo ese rollo, ¿no? Por eso hace poco los que denunciaron a Netanyahu en el Tribunal Internacional fueron los sudafricanos. O sea, el gobierno que ahora hay en Sudáfrica, del Congreso Nacional Africano, todavía no les perdonan a los israelíes de que hubieran apoyado el apartheid. Todavía se acuerdan, todavía lo tienen presente. Rhodesia también fue apoyada por Israel, ¿no? Que bueno, como les digo, curiosamente, luego había judíos que apoyaban y financiaban al Congreso Nacional Africano.
Pero bueno, toda esa historia de Sudáfrica y tal, eso es otro tema, ¿no? Samuel Huntington, no sé quién es. No, desde mi punto de vista, los judíos pues no son blancos, ni son blancos ni son occidentales. Sí, pero bueno, veremos cómo acaba todo ese rollo de Sudáfrica. O sea, ahora, bueno, algunas de las leyes que antes, o sea, claro, la discriminación que ahora tienen los blancos no es nada comparado como lo que sufrían los negros, pero sí hay cierta discriminación contra ellos, ¿no? Y bueno, los niveles de corrupción que hay ahora en Sudáfrica es algo nunca antes visto, ¿no? O sea, bajo la apartheid había corrupción, pero lo de ahora es un desmadre total, ¿no? Eh, el gobierno actual de Sudáfrica sí que es verdad que ha mejorado las condiciones de vida, que hay muchos negros que han podido obtener un estatus que antes ni hubieran podido soñar, pero para los negros más pobres, o sea, las cosas incluso han empeorado, ¿no? Que bueno, a favor de este nuevo gobierno también hay que decir que, claro, el gobierno del apartheid solo tenía que dar servicios a 5 millones de blancos, ¿no? El gobierno de ahora tiene que dar servicios a 50 millones de personas de todas las razas, ¿no? O sea, básicamente tienen la misma tarta para repartir, pero tienen 10 veces más comensales, ¿no? Eso también. Pero la manera como han descuidado el país, o sea, ha sido... Porque, o sea, los negros tienen una mentalidad tribal, ¿no? Por eso siempre están peleando entre ellos, ¿no? Y bueno, quizá eso hubiera sido lo mejor, ¿no? Dividir Sudáfrica en diferentes trozos, ¿no? Un trozo solo para blancos, otro trozo solo para zulúes, otro trozo para los Xhosa, otro trozo para los Tswanas y así, ¿no? Pero bueno, ahora ya está. Cyril Ramaphosa. Bueno, Cyril Ramaphosa durante la época del apartheid era un sindicalista. Él fue minero, luego se hizo sindicalista y tal. Y luego ya con el Congreso Nacional Africano en el gobierno, pues se hizo multimillonario con contactos que había hecho en su época de sindicalista. Y bueno, ahora es presidente, como en muchos países donde los multimillonarios son presidentes. ¿No? Pero bueno, todo lo de Sudáfrica es otro rollo que ya... La inversión de 160 millones de dólares fue en forma de un préstamo mezzanine, un tipo de segunda hipoteca que generalmente cobra una tasa de interés mucho más alta que un préstamo de construcción de primera hipoteca. Para octubre de 2008, Trump había vendido casi 600 millones de dólares en unidades de condominios y condominios hoteles, más de la mitad del valor total de todas las unidades en su torre. Después de 7 años, entre 2005 y 2012, Trump estaba en camino de pagar su principal préstamo de construcción al Deutsche Bank. Por razones inexplicables al público, la mayoría del préstamo mezzanine de Trump fue perdonado silenciosamente por los prestamistas originales del préstamo. ¿Ves? Lo que dice, no pongan atención al hombre detrás en la sombra. Y ahí está, Soros. Ningún medio de comunicación que cubrió el acuerdo juntó las piezas y le dijo al público que George Soros dejó a Trump libre de un préstamo que ha sido valorado entre 82 y 312 millones de dólares. ¿Por qué Soros le daría lo que equivale a un alivio masivo de la deuda a Trump durante un periodo financieramente exitoso en la vida de Trump? ¿Son estos hombres amigos, enemigos o socios comerciales? Nos hemos encontrado con información relacionada con un largo y extraño acuerdo financiero entre Donald J. Trump, George Soros, Fortress Investment Group y Blackacre Capital. Un acuerdo descubierto siguiendo un rastro de dinero específico en curso y una probable asociación entre estas entidades. En 2005, cuando Trump comenzó a financiar la construcción de la torre residencial más alta del continente norteamericano, el Trump International Hotel and Tower Chicago necesitaba algo más que el préstamo básico que había recibido del Deutsche Bank. Trump necesitaba un préstamo mezzanine, un préstamo que es mucho más caro que un préstamo bancario regular. Este tipo de préstamo debe pagarse más rápidamente para evitar pagos de intereses altos.
también debe devolverse en su totalidad para evitar que el prestamista tome posesión del activo subyacente. El financiamiento mezzanine es básicamente capital de deuda que le da al prestamista los derechos de convertirse en una participación en la propiedad o el capital de la empresa si el préstamo no se paga a tiempo o en su totalidad. Dado que el financiamiento mezzanine generalmente se proporciona al prestatario muy rápidamente con poca diligencia debida por parte del prestamista y poca o ninguna garantía por parte del prestatario, este tipo de financiamiento tiene un precio agresivo con el prestamista que busca un rendimiento en el rango del 20-30%. Soros, junto con Fortress y BlackAcre, acudieron a Trump con un préstamo de este tipo y un costoso capital de 160 millones de dólares. The Wall Street Journal había valorado el préstamo en hasta 360 millones de dólares, dependiendo del tiempo que devengará intereses. Trump alineó 3 fondos de cobertura de Nueva York, incluido el dinero del multimillonario George Soros, para invertir 160 millones de dólares en sus rascacielos de Chicago, una pieza clave en quizás el financiamiento de construcción más grande en la historia de la ciudad. Según fuentes inmobiliarias y documentos públicos, el financiamiento masivo, que según las fuentes también incluirá un préstamo de construcción de 650 millones de dólares del Deutsche Bank. Un documento de préstamo público decía que Trump podría terminar teniendo que pagar a Fortress hasta 360 millones de dólares dependiendo de cuánto devenga intereses el préstamo combinado con el préstamo senior de Deutsche Bank. Debería más de 1.000 millones de dólares en total. En Chicago, Trump golpea vientos en contra. The Wall Street Journal, 29 de octubre de 2008. En octubre de 2008, la torre estaba casi terminada y Trump había vendido casi 600 millones de dólares en unidades de condominios y condominios hoteles, más de la mitad del valor total de todas las unidades de la torre. Hasta ahora, el señor Trump ha alineado compradores por un poco menos de 600 millones de dólares en unidades de condominios y unidades de condominios hoteles en un mercado residencial que prácticamente se ha paralizado. Ha cerrado alrededor de 200 millones de dólares en venta hasta ahora, con aproximadamente 380 millones de dólares aún en contrato. No sé, no conozco a Hondo Seriche. Si bien Trump aún no estaba obteniendo ganancias en su torre, sus ventas y apreciaciones de valor eran tales que su edificio generaba ingresos significativos. Ingresos más que suficientes para pagar a sus prestamistas grandes porciones de sus préstamos, como escribe el ex desarrollador inmobiliario de Nueva York David Rose en su artículo Cómo pagar un rascacielos. Después de que hayan pasado varios años, es probable que hayan sucedido varias cosas. 1. La hipoteca se ha pagado significativamente. 2. El valor del edificio subyacente ha aumentado. Y 3. El propietario ha esperado un momento en el ciclo económico en el que las tasas hipotecarias son bajas. En ese momento, ellos refinanciarán la hipoteca original y pondrán el saldo a trabajar en otro lugar donde pueda generar aún más dinero. ¿Cuánto tiempo se tarda en pagar un rascacielos? Pizarra, 12 de julio de 2012. De alguna manera, Trump no tuvo que preocuparse por pagar la mayor parte de su préstamo mezzanine. Un grupo especial de prestamistas entró y borró una parte significativa de esta obligación. Ese grupo fueron los prestamistas originales de préstamos mezzanine, Soros, Fortress y BlackAcre, todos los cuales decidieron perdonar los futuros pagos de intereses de Trump sobre el préstamo, vendiéndolo al precio enormemente reducido de 48 millones de dólares. Para decirlo en términos más crudos, Soros y los demás efectivamente le dieron a Trump posiblemente cientos de millones de dólares en condonación de deuda, mientras reducían el capital de su préstamo en 82 millones. Soros y los demás perdonaron a Trump hasta 312 millones de dólares sin razón aparente. Donald Trump ha pagado 48 millones de dólares para comprar a los acreedores menores en su proyecto de condominios y hoteles de 92 pisos en Chicago. El desarrollador de Nueva York dice que compró la deuda, que tenía un valor nominal de 130 millones de un grupo de acreedores liderado por Fortress Investment Group. Trump compra a los acreedores de la torre. Crain's Chicago Business, 28 de marzo de 2012. Esto nos muestra que en 2012 Trump ya había pagado la mayor parte del préstamo del Deutsche Bank antes de que Soros, etc., entrara y eliminara la mayor parte de su deuda mezzanine. Esto plantea la pregunta, ¿por qué Soros, Fortress y BlackAcre no esperaban que Trump pagara su préstamo mezzanine más riesgoso y de alto interés? Además, ¿cómo pudo Trump pagar su préstamo del Deutsche Bank, demostrando los medios para pagar todos sus préstamos y aún así Soros y los demás le dieron entre 82 millones y 312 millones de dólares en condonación de deuda? Además de eso, ¿por qué no hemos escuchado casi nada sobre este gigantesco regalo a Trump? ¿Por qué Soros y BlackAcre
2 de los 3 principales inversores en el préstamo Mezzanine fueron eliminados de la cobertura de los medios del acuerdo final de condonación de la deuda. ¿Qué posibles acuerdos de trastienda se hicieron con respecto a este préstamo Mezzanine? Como Trump es ahora uno de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el público estadounidense merece conocer los detalles detrás de este acuerdo. Y de hecho, este acuerdo no solo se hizo de manera encubierta, sino que puede haber sido la cantidad más generosa de condonación de deuda jamás otorgada en un préstamo Mezzanine a un prestatario que gozaba de buena salud financiera y que tenía un activo que se apreciaba constantemente, como lo era Trump y su torre de Chicago. Bueno, pues ya ven, o sea, Trump y Soros están más cercanos de lo que ustedes piensan, ¿no? ¿Qué pensás de Rafa sobre sus teorías como que no tienen fundamento? Bueno, pues son sus teorías, eso pues son sus opiniones y yo pues las respeto, pero no, yo tengo otras opiniones. Ok. Vamos con lo que estábamos diciendo de Citrone y todo esto. Ok, señores, les pongo el automático y así me puedo ir a hacer un cafecito, ¿ok? Oh. Robert Citrone, el empresario ganador del salvataje de Estados Unidos para Argentina. El paquete de rescate de $20.000 millones aprobado por Estados Unidos para Argentina y anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está dando mucho de qué hablar por su posible relación con Robert Citrone, un millonario norteamericano que se beneficiaría profusamente con este rescate económico. Según ha trascendido, Citrone tiene una relación personal y profesional desde hace bastante tiempo con Bessent. Ambos trabajaron juntos para el inversor y filántropo George Soros, por lo que las especulaciones acerca de las motivaciones ocultas tras esta ayuda económica se han disparado. El triángulo de amigos se cierra con Luis Caputo, el actual ministro de Economía de Argentina, a quien conoció en la época en la que ambos trabajaban en la Gran Manzana de Nueva York. ¿Quién es Citrone? Robert Citrone, de 60 años, es un inversor multimillonario procedente de Pensilvania. Es el cofundador de Discovery Capital Management y también es propietario minoritario del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers. Desde que se inició la era libertaria en Argentina, con la llegada a la presidencia de Javier Milei, Citrone ha sido uno de los inversores más interesados en el país latinoamericano, invirtiendo grandes cantidades en acciones de empresas argentinas y bonos soberanos.
Parece que su apuesta por el modelo de la motosierra era absoluta, pero si algo se torcía quizá pudiera contar con dos amigos de hace décadas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Economía de Argentina. Con la llegada del gobierno libertario, Citrone compró importantes cantidades de la deuda argentina, devaluada por la inflación, que en 2023 llegó a superar el 200%. La respuesta positiva de los mercados a los ajustes de Milei hicieron que en 2024 esos papeles se revalorizaran sensiblemente. Aunque no se sabe cuál fue el montante invertido en Argentina, se estima que estuvieron detrás del 52% de las ganancias de Discovery Capital Management en 2024. Argentina, ¿una oportunidad única? Citrone ha explicado que ya invirtió en Argentina en el año 1991, en los primeros compases del gobierno de Carlos Menem, que también tuvo que hacer frente a un contexto de hiperinflación y lo hizo a base de políticas neoliberales. Esa es la misma película en Argentina hoy, contó en mayo en el podcast Goldman Sachs Exchanges. Desde hace 18 meses entramos con mucha fuerza en todas las clases de activos, relató entonces, y puso el ejemplo de los bonos de dólares, básicamente se amortizaban durante el mandato de Milei, y aún así esos bonos rendían un 35%, añadió con cierta sorpresa pues a su juicio, la probabilidad de default era muy baja durante ese periodo. Creo que esas oportunidades aparecen y yo les dije a nuestros inversores, hace 2 años, que Argentina, después de que Milei fue elegido, era lo mejor que había visto desde 2013. Así de contundente se expresaba sobre su optimismo sobre el desempeño para los inversores de la economía argentina. Sin embargo, para cuando Citrone hacía esas declaraciones ya habían comenzado los problemas cuando los planteamientos macroeconómicos para ajustar la balanza fiscal chocaron con la economía de los argentinos. Aumentó el desempleo, se ralentizó la actividad y, sobre todo, llegó el estrangulamiento cambiario. Las primeras tensiones económicas en los mercados se sortearon en abril con un crédito del Fondo Monetario Internacional, FMI, por valor de 20.000 millones de dólares. Pero ese primer rescate no sirvió para calmar los ánimos en la calle, entre una población que había visto disminuir drásticamente su poder adquisitivo, a lo que se sumó la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo que empezaran a correr sudores fríos en los mercados. El escenario empezaba a volverse peligroso y ese mínimo riesgo de default contemplado parecía no ser tan nimio. Según relata Perfil, citando fuentes en Washington, Citrone ya intermedió para que el FMI rescatara a Argentina, logrando que Bessent interviniera ante el organismo multilateral para que le perdonara los incumplimientos y le otorgara el nuevo crédito. El Tesoro llega al rescate. Precisamente cuando se vislumbraban nuevos problemas con la popularidad de Milei desplomada, temor a un posible bloqueo a su agenda económica y los inversores abandonando el peso argentino y liquidando otros activos, el Tesoro de Estados Unidos llegó al rescate. El lunes de esta semana se firmó el Acuerdo de Estabilización Cambiaria, por el que Estados Unidos proporciona otros 20.000 millones de dólares a Argentina, tan solo 6 días antes de las elecciones legislativas que se celebrarán en Argentina el domingo, fundamentales para la estabilidad política del gobierno de Milei. El salvavidas ofrecido por el Tesoro no es solo para el gobierno argentino, sino que también lo es para el propio Citrone. De hecho, el inversor compró en los días de mayor incertidumbre y a un precio irrisorio, más deuda argentina, de la que otros inversores se estaban deshaciendo, según informó Bloomberg. Poco después se anunciaba el rescate de Trump y los nuevos papeles adquiridos se revalorizaron a la velocidad del rayo. No se sabe cuánto pudo influir en toda esta jugada su amistad con Bessent, con quien coincidió trabajando hace años en el fondo Quantum, cuando le hicieron ganar a George Soros más de $1.000 millones en 2013. Scott dice en broma que yo fui responsable del 75% de su bono en Soros durante esa época, contaba en el podcast de mayo Citrone, presumiendo de haber contribuido a la fortuna del secretario del Tesoro. Ha sido de gran ayuda que Estados Unidos haya apoyado a Milei, y esto generará dividendos estratégicos para Estados Unidos, declaró Citrone en una entrevista. El rescate estadounidense a Argentina ha dejado un buen número de preguntas en el aire. Tanto es así que 54 congresistas demócratas han firmado una carta para exigir respuestas al gobierno de Trump, tanto sobre la concesión de los 20.000 millones de dólares como sobre el papel jugado por Citrone. O sea, el hijo puta este compra deuda argentina cuando todo el mundo estaba desesperado para sacársela de encima y de repente se anuncia que a Argentina le van a dar el crédito este, el swap, de 20.000 millones. ¿Quién le dio la información de que le iban a dar este crédito a Argentina? ¿Fue Bessent? ¿Fue Trump? Bueno, ¿saben? Eso se llama insider trading, que, o sea, en Estados Unidos es ilegal, que es comerciar con información privilegiada, ¿no? Bueno, vamos a ver quién es el hijo puta este
Ya lo ven. Robert Citroni en la lista Forbes tiene un patrimonio de 1.100 millones de dólares. Que bueno, comparado con Donald Trump, es relativamente pobre, ¿no? Pero, oye, siguen siendo 1.000 millones, ¿no? El propio Scott Bessent tiene una fortuna de 600 millones de dólares. Bueno, bueno, yo creo que un petate, ¿para qué? Pero bueno, muchas gracias, saludos Yunuen, saludos a México. Bueno, señores y señoras, creo que vamos a dejarlo aquí porque me quedan 5 horas para dormir, ¿no? Y bueno, mañana tengo cosas que hacer. Intentaremos mañana estar más tiempo. Mañana es viernes. Viernes 24. Vale, mañana estaremos con ustedes, intentaremos estar más tiempo. Muchas gracias. Hasta mañana.